Australian academic who's currently working in Kazakhstan, and I wanted to share the experience of fintechs in Australia and government regulations as well. Fintechs in Australia are now operating under open banking regime. Under the open banking regime, fintechs can receive very vital customer data. And once they receive customer data, it allows them to provide faster products and customized products as well. And of course, to foster innovation, the Australian government also introduced the regulatory sandbox, which was initially introduced back in 2016. What's the purpose of the regulatory sandbox? The regulatory sandbox provides opportunities for new businesses to test new products and new services for up to 24 months. And what's important as well, businesses can use the sandbox multiple times. Also, a new addition to the regulatory sandbox is the opportunity for already licensed businesses to test their new services and products. This, of course, gives this government support and encouragement for introducing fintech products in a safe environment. Now, moving on to, of course, the next and important concept that I wanted to emphasize that relates to climate changes. Today, specifically, we need to pay attention to the climate change and ESG investing. Climate changes have introduced many transitions and shifts across government and industry sectors worldwide to reduce negative impact on the environment. What's more important in the global finance world is that there is an onset of transformative generational handover of wealth from baby boomers to millennials. And what do we know about millennials? Millennials, as new business leaders, are very conscious about the environment, which means as new business leaders, they are becoming increasingly aware of climate risks. And as such, they choose sustainability in business operations, which means these days, investors' demands is one of the key drivers of environmental, social, and governance investing. And when we look at the overall global footprint, so this is a very important statistics, and it was published by OECD. It's very vital to see that renewable energy is increasingly used. Yes, that's true. However, but it accounts only for 11% of the energy supply and 27% of electricity production. And of course, that's not enough to meet all the goals of 2015 Paris Agreement. That means we need to do more, and fintechs and new leaders need to do more as well to play a greater role. In the past, climate risk was not included in the traditional risk assessment models. However, these days, a greater number of economists and financiers are actually incorporating climate risk as one of the important elements to assess business creditworthiness and also to assess investment options. However, the key question still remains: can profitability and sustainability coexist? Is this possible? Of course, with every new business venture comes a very important responsibility for making climate-friendly decisions. Because climate and environmental impacts, they are and will be central to the global finance. Now, we are already witnessing a very high number of green startups popping up around the world. So they are measuring storm and flood risk, they assess pollution, so the number is growing. However, it's vital to emphasize that green fintechs can also do more, and let's take a look at some of the examples what they have been doing so far. Some of the great examples of green fintechs
exemplify digital banks, which allow customers to round up transactions to support various tree planting projects. They provide cash back for using climate-friendly business services or products. They're also engaged in green loans for solar energy initiatives. And overall, because fintechs in general, they are focusing on customizing products and services, they can pay specific attention to customer spending to highlight their impact on carbon emissions. Because fintechs in general, they clearly have app-based business models, and they use online app-based credit cards, and they also allow for the portion of profits to go to various green projects. Now, in general, clients of green fintechs, they are aware of various new climate-friendly projects that could be organized around customer surrounding areas. Green fintechs also introduce carbon points, which can be convertible into products or services with participating business partners. So it's all about partnership. It's all about promoting sustainable behavior. It's all about doing more. And of course, the list could go on. And as such, it's important to further promote connections between financial service providers, MSMEs. MSMEs collectively around the world represent very significant polluters. This is something very important. And of course, together, MSMEs can also make a very important difference in the world in promoting climate sustainability. And connections should further continue among investors, large corporations, green technology companies, government organizations, and various other stakeholders to promote and instill sustainable behavior. Thank you very much. I tried to be within my time limit. Thank you. Ok, muchas gracias María. Ahora vamos a continuar la presentación con Lisana Martínez de la Universidad Nacional del Sur, CONICET. 10 minutos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en esta presentación voy a tratar de comentarles los principales resultados de una investigación un poco más amplia y donde analizamos varios aspectos vinculados con la inclusión financiera y el fintech, donde en este caso, bueno, justamente trajimos aquí para mostrarle el impacto que hay específicamente en el sector de fintech a la hora de hablar de inclusión financiera. Es un trabajo que hemos realizado junto con Sofía Orasi, Belén Huercio y Hernán Vigier, y bueno, se enmarca dentro de un proyecto de unidades ejecutoras que financió CONICET desde hace ya más o menos 5 años. Por eso cabe resaltar que es una partecita de un estudio de amplio alcance. Como les comentaba recién, la idea que tuvimos en este trabajo originariamente era analizar cuáles son los principales instrumentos que hacen a la inclusión financiera. Y basándonos un poquito más específicamente en cuestiones de fintech, tomamos a los microcréditos como una de las principales herramientas que pueden ser utilizadas para medir, en cierta forma, el grado de inclusión financiera como un instrumento necesario para poder atenuar y reducir la vulnerabilidad de los ingresos en los hogares. Entonces consideramos como una de las herramientas indispensables para determinados sectores sociales el acceso y uso de determinados microcréditos, considerando a los microcréditos, de acuerdo a como lo estipula la ley 26.117, como aquellos montos que son similares al valor de 12 salarios mínimos vitales y móviles. El objetivo de la investigación se basaba en analizar la demanda potencial de los microcréditos en la ciudad de Bahía Blanca. La razón por la cual nos focalizamos el estudio en Bahía Blanca es justamente por donde tiene sede el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que es uno de los
el instituto en el cual se obtuvo este proyecto de unidad ejecutora de CONICET. Entonces, la idea fue realizarlo antes de la pandemia y debido a la pandemia tuvimos que postergar ese año que no pudimos hacer el relevamiento. Luego en los resultados voy a hacer un paralelismo en cuanto a los resultados parciales que obtuvimos, porque no obstante, a pesar de que no podíamos salir al campo para buscar los resultados, hicimos un cuestionario similar de forma utilizando el Google Forms. Lo procesamos, obtuvimos resultados que claramente no pueden ser representativos porque el tamaño muestral no es representativo porque se está sesgando solamente a un porcentaje de la población que tiene acceso a Internet, pero luego, ya en diciembre del año pasado, sí que pudimos realizar el trabajo de campo en la ciudad de Bahía Blanca. La hipótesis que teníamos detrás de esta investigación es que existía una amplia demanda insatisfecha respecto a la potencialidad de demandar financiamiento, específicamente del mercado de microcréditos, dado que consideramos, de acuerdo a las revisiones de las literaturas y a otros trabajos empíricos que hemos realizado, que la concentración de las instituciones de microfinanzas se está específicamente en los grandes conglomerados y no por ahí en ciudades más del sudoeste bonaerense. Entonces, consideramos a las microfinanzas que implican la incorporación de una gestión financiera para los hogares e instrumentos que pueden significar una reducción genuina en la vulnerabilidad. El hecho de que tengan cierto acceso a los microcréditos les permite obtener mayor acceso a bienes de consumo, bienes durables o de vivienda y a su vez financiar proyectos productivos que generen un aumento sostenible de ingresos en el largo plazo. Entonces, basadas en la importancia que genera el acceso a microcréditos en determinados sectores sociales, lo que hicimos fue hacer basados en la clasificación que ya existe, ¿no es cierto?, ir segmentando la muestra que teníamos respecto a las instituciones de microfinanzas que se pudieron relevar. Entonces, de aquí agrupamos a las mismas en función a sus principales objetivos de estudio, en realidad objetivos poblacionales a los cuales apuntaban para otorgar el financiamiento. Dentro de ellas se identificaron aquellas que son las denominadas institucionalistas, que tienen el objetivo de la sostenibilidad financiera y acotan específicamente su misión a trabajar como los sistemas financieros tradicionales, ¿no es cierto? Y dentro de este tipo de instituciones es donde se concentraría la banca privada y la banca pública. Las finanzas solidarias es, en este caso, donde prima el objetivo social. Y en este caso se hacen diferencias respecto al rol del género. Generalmente están más orientadas al financiamiento de actividades realizadas por mujeres y utilizan otro tipo de metodologías para poder evaluar la asignación crediticia, como ser la capacidad y voluntad de pago. Y el último tipo de instituciones de microfinanzas que consideramos son las fintech o tecnológicas no tradicionales, que son aquellas que persiguen más bien un objetivo de sostenibilidad financiera, son de amplio alcance y ofrecen sus servicios a través de dispositivos móviles. La encuesta, como les comentaba recién, con los resultados que hemos trabajado en esta presentación, se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra, ahí está marcada en rojito, donde está ubicada Bahía, tiene 300.000 habitantes, más o menos 120.000 hogares, y gracias a la participación de todo el grupo de investigación que formó parte de esta encuesta, hemos logrado obtener una encuesta de amplio alcance porque se relevaron 1.427 hogares de la ciudad, lo que constituye un total de 4.199 personas. Y es de destacar de que estos resultados son mucho más amplios y representativos que los que logra la EPH de forma trimestral. Por lo tanto, para poder profundizar todos los estudios que se derivaron a raíz de esta encuesta, se calcularon factores de expansión y todos los resultados obtenidos utilizando esta base de datos pueden ser representativos para la ciudad. En este caso, para este trabajo, utilizamos la siguiente metodología, donde en primer lugar lo que hicimos fue, bueno, como les comentaba recién, establecer la clasificación de las instituciones de microfinanza.
Luego, mediante análisis multivariantes y el cálculo de estimaciones con modelos Probit, determinamos cuál era la cantidad de hogares por perfil y cuáles eran las variables independientes más significativas en condicionar las probabilidades de acceso a obtener distintos instrumentos financieros, como así también de acceder a un microcrédito. En el tercer paso calculábamos esa probabilidad de solicitar específicamente un microcrédito asociado a cada uno de los perfiles que se crearon, y en el cuarto paso se combinaron los pasos anteriores para obtener específicamente cuál era la cantidad de individuos que se consideraba que en Bahía serían potenciales demandantes de financiamiento. Siguiendo entonces la metodología y el filtrado de acuerdo a los perfiles en función a las características de cada una de las instituciones financieras, consideramos entonces que las instituciones de microfinanzas institucionalistas, basados en su objetivo de que sean sostenibles a lo largo del tiempo y que realizan un tipo de evaluación tradicional, de evaluación crediticia tradicional, consideran a aquellos, se incorporan dentro de este perfil a aquellos individuos que no pueden ahorrar, que tienen cuenta bancaria, y no se realiza ningún tipo de distinción de género. Por otro lado, cuando analizamos las instituciones de microfinanzas solidarias, basados en el objetivo que este tipo de instituciones pretenden lograr un amplio impacto social y que está orientado más bien a grupos solidarios, se consideraron aquellas personas que no pueden ahorrar, que no tienen cuenta bancaria ni billeteras electrónicas, y específicamente para mujeres. Y las instituciones de microfinanzas tecnológicas o fintech se consideran que son de mayor alcance y que realizan evaluaciones alternativas para poder acceder a distintos tipos de financiamiento. En este caso se consideraron aquellos individuos que no pueden ahorrar, que tienen billetera electrónica, y no se realizaron distinciones respecto al género de los individuos. Bueno, toda esta información acá la estoy diciendo muy resumida, pero ahí les dejamos el link que están publicados cada uno de los pasos de forma detallada dentro de la página del Instituto de CONICET. ¿Qué obtuvimos? Bueno, acá tenemos los resultados que se obtuvieron de acuerdo a cada uno de los perfiles estimados. Según como podemos observar, el perfil número 1 es el perfil más numeroso, donde recordamos que es el tradicional, ¿no es cierto?, donde tenemos aproximadamente 18.980 hogares, y el menos numeroso es el perfil de las instituciones microfinancieras, que corresponde a las instituciones microfinancieras solidarias, con 3.269. Sin embargo, cuando luego estimamos las probabilidades marginales de acceder a un microcrédito en el futuro, y sabiendo de que estábamos hablando de hogares donde el desvío estándar es alto, consideramos las probabilidades máximas y mínimas para luego hacer un promedio respecto a la posible demanda potencial. Si podemos observar que, como era de esperar en realidad, de acuerdo al perfil 2, que son las instituciones microfinancieras solidarias, el porcentaje es más alto para este caso, que ronda de un 32%. Y respecto a las instituciones, a los perfiles 1 y 3, ronda de un 20%. Si observamos luego los números exactos de acuerdo a los resultados de la muestra, observamos que en términos relativos el que más pesaría sería de 1049, por ser el tamaño muestral tan chiquito respecto a los otros. Y tenemos potencialmente en promedio, en el caso de la fintech, 1.612 hogares que serían potenciales demandantes de microcréditos. Bueno, como conclusiones, un poquito ya me fui mezclando, pero bueno, en realidad en Bahía Blanca el porcentaje de hogares pertenecientes al primer perfil es el más numeroso. Sin embargo, la probabilidad máxima de querer acceder a microcréditos coincide con las de los hogares del tercer perfil, que son los que corresponden a las instituciones de fintech. El segundo perfil es el que mostraba la probabilidad mínima más alta, debido a la necesidad que tiene este segmento social para acceder a un microcrédito, ya sea para cuestiones de vivienda, productivos o de consumo.
Y las instituciones tecnológicas o fintech, bueno, tenemos alrededor de 1.612 hogares que formarían parte de la población objetivo y que quisieran pedir un microcrédito. Teniendo en consideración que los costos de provisión son muy bajos y que la escala no representa una barrera para que puedan acceder a este tipo de financiamiento, consideramos que es necesario continuar con la evaluación de las distintas metodologías de scoring, justamente para que no se llegue a sobreendeudar la población y tener problemas luego con índices de mora. Bueno. Eso es todo, espero haber cumplido con el tiempo. Creo que estoy. Muchas gracias. Lisana. Excelente, vamos a continuar ahora dándole la palabra a Alejandro Veloquio, del Grupo Sancor Seguros, Banco del Sol en particular. Gracias. Buen día, ¿cómo andan? No sé si me escuchan bien. Te pido el aparatito para estas cosas tecnológicas. Sí. Bueno, como le dije, bienvenido a todos. Muchas gracias a la organización por este espacio. Yo les voy a comentar un poco cómo trabajamos con la innovación tecnológica en el banco, bueno, un poco asociado a lo que estamos hablando de FinTech. El banco nació digitalmente en el 2019. Si bien el banco ya tiene 28 años en el segmento financiero, en el 2018 nos incorporamos al Grupo Sancor Seguros y en el 2019 comenzamos con la construcción de la banca digital, ¿no? Digamos, estimamos tener una inversión de alrededor de 60 millones de dólares durante 4 años y en pocos meses pudimos lanzar lo que es la banca digital. Digamos, nos tocó justo el lanzamiento en la pandemia. Digamos, empezamos con la primera implementación en producción, hacer las pruebas, fue en febrero del 2020, así que nos tocó justo la pandemia, de estar trabajando a 100% en las oficinas y corriendo para conectar todos los cables y que las cosas funcionen lo mejor posible. Tuvimos que salir todos corriendo a nuestra casa, así que creo que parte de esto, justamente la innovación tecnológica y las formas de trabajo remoto nos ayudaron mucho a poder avanzar con el banco. Durante la pandemia escalamos el banco y ya hoy tenemos arriba de 350.000 clientes, que tenemos una estrategia bastante fuerte acompañada justamente con el Grupo Sancor Seguros en todo lo que es el interior del país. Somos una empresa tecnológica. Creo que la innovación justamente tecnológica es parte de nuestro ADN. Si bien estamos en el segmento financiero, construimos una banca 100% digital. Tenemos nuestros procesos, hoy están pensados 100% digital. Si bien, como les decía antes, tenemos un banco que ya viene funcionando, estamos trabajando justamente a todos los procesos que teníamos, llevarlos a procesos digitales y que sean parte de nuestro ADN, ¿no? Cuando teníamos que decir, bueno, y en parte cómo ponemos lo que hacemos en el banco con innovación tecnológica y al ser esto de que es parte de nuestro ADN, a veces es como difícil explicarlo, ¿no? Digamos, porque para nosotros es totalmente natural. Pero creo que lo que podemos encontrar son los 3 pilares en los que nos centramos para trabajar nuestros productos, que es Product Thinking. Product Thinking es un marco de trabajo en donde desafía los productos y tratamos de acercar el producto a los clientes, tratando de cumplir las necesidades de los clientes. Necesitamos estar cerca de los clientes para ver cómo llegamos al producto. Y lo que buscamos es justamente con este marco de trabajo es estar desafiándonos constantemente y estar pensando en cómo evolucionamos el producto para que el producto sea cada vez más amigable para el cliente. El segundo pilar que trabajamos es Agile escalado. Tenemos un marco de trabajo por células de negocio. Cada célula de negocio trabaja un producto. Que si vamos a esto tenemos el marco de Product Thinking, nos permite enfocarnos 100% dedicado al producto.
Y por último, el último pilar es Cloud Native. Todas las soluciones que pensamos, las pensamos para una plataforma cloud, ¿no? Digamos, el banco, los principios del banco nació obviamente en servidores propios. Cuando a mí me tocó estar en el banco en el año 2019, empezamos a trabajar lo que era el desarrollo de la aplicación mobile, y un día haciendo unas pruebas, el banco desapareció. Tuvimos un problema de energía en el edificio, se cortó, se apagaron los servidores, no había nada. Entonces, claramente íbamos a tener un problema grande si seguíamos en esa línea. Entonces, bueno, el pilar de Cloud Native, de ir a toda una plataforma cloud, es parte de nuestra necesidad, ¿no? Cuando trabajamos los productos, y esto de que estamos constantemente desafiándonos y cómo nos acompaña la innovación tecnológica, creo que un ejemplo muy claro de cómo logramos trabajar la innovación tecnológica con Product Thinking y el Agile escalado es el onboarding digital, ¿no? Digamos, cuando nos toca trabajar un producto, lo primero que hacemos es tratar de entender cómo funciona el producto en el mercado. Digamos, en el caso, digamos, cuando arrancamos con el banco digital, lo primero que teníamos que hacer es cómo vamos a dar de alta a los clientes. No queremos hacer que los clientes vayan a las sucursales, queremos que los clientes puedan onboardearse a través de una aplicación, y nos pusimos un objetivo que era no solamente que se onboardeen a través de la aplicación, sino también es que cuando el cliente termine de onboardearse pueda estar informado en el sistema financiero y pueda operar. Digamos que era algo que por lo menos acá en Argentina no existía. Digamos, nosotros fuimos el primer banco que el cliente cuando termina de hacer el onboarding estaba informado del sistema financiero y podía operar. Creo que eso fue unas discusiones bastante interesantes, en principio con nuestro integrador Prisma. Creo que hay parte de cómo nos ayudó justamente tener estos marcos de trabajo, era el foco que logramos tener en el producto, cómo nos desafiamos en el onboarding, cómo hacíamos para obtener información de los clientes, porque otro de los objetivos era tener un onboarding, como les dije, 100% digital, un onboarding ágil y rápido. Hoy el proceso exitoso, porque obviamente sabemos que la tecnología puede fallar y siempre puede haber errores, pero el proceso tarda menos de 2 minutos. Y obviamente, siendo un banco, tenemos que cumplir con ciertas regulaciones que el Banco Central nos solicita. Entonces, ¿cómo logramos empezar a poder dar de alta a un cliente cumpliendo las normas del Banco Central, que esté informado en el sistema financiero, que pueda estar operando? Operando no significa solamente que tenga una cuenta, sino también que pueda tener una tarjeta de débito para poder operar, hacer alguna compra, por lo menos en internet o a través de algún e-commerce. Y el hecho de que sea seguro es justamente cumpliendo con las normas del Banco Central. Entonces ahí fuimos evolucionando el producto, empezamos a tener un proceso en donde enriquecimos la información de los clientes, en donde buscamos generar un scoring de los clientes con la información que obtenemos, le corremos una matriz de riesgo para analizar la situación del cliente, y eso lo logramos, digamos, porque nacimos de alguna manera digitales, porque tenemos en nuestro ADN la innovación y tenemos un marco de trabajo que justamente hace que desafiemos el producto constantemente y que busquemos ser diferentes, que no nos conformemos con lo que hoy hay en el mercado, sino de ver cómo podemos llegar a cada una de las personas, cómo podemos llegar a cada uno del rincón de la Argentina y poder ofrecer un producto que para muchos en otras situaciones es inalcanzable. Me acuerdo cuando hacíamos las pruebas Friends and Family con el grupo Sancor Seguros, en un momento me pasan un video de una persona explicando en una radio que era un banco. Explicando que era un banco, no que era un banco digital, ¿no? Digamos directamente que era un banco. O sea, era un pueblo que no tenía banco, que no estaba bancarizado, y hoy gracias a la tecnología y a la fintech y a los bancos digitales, podemos llegar a cada rincón de Argentina con un producto que ayude a la gente, que obviamente esté bancarizado y que pueda también llegar a créditos o a productos que les faciliten el día a día.
Entonces hoy los dos pilares, Product Thinking y Agile Escalado, nos ayudaron para generar productos diferentes y desafiantes en el mercado. El hecho de ser Cloud Native, pensamos una arquitectura de banco digital que está 100% pensada en plataformas cloud, que hoy nos permite, como les decía antes, ¿no? Digamos, creo que hoy nos llegó la posibilidad justamente en la pandemia en trabajar, sacar un banco. Creo que muchos de nosotros, previo a la pandemia, estamos acostumbrados a resolver muchos de los problemas en el pasillo, en un café, en una salita. El hecho de tener nuestros componentes y pensar en una plataforma cloud nos permitió justamente tener mayor velocidad a la hora de sacar el banco. La primera instalación que hicimos de nuestro core bancario digital en un ambiente no productivo fue en agosto del 2019. En agosto del 2020 pudimos salir a mercado abierto, que obviamente sí creo que por lo menos me tocó trabajar en el banco hipotecario durante 8 años y cada vez que teníamos que salir a comprar hardware pasaban mínimo 6 meses entre que comprábamos y lo poníamos en funcionamiento. Así que el hecho de pensar al 100% nos dio mayor velocidad, nos permitió salir en un tiempo récord. Tenemos nuestra propia autogestión de infraestructura que se la delegamos a los equipos de trabajo. Hoy logramos tener todos nuestros sistemas legados del banco y del negocio digital, los tenemos todos en plataforma cloud, que nos permite también darle robustez y escalabilidad a los productos tradicionales o al negocio tradicional del banco. Y por último, creo que logramos tener una flexibilidad y generamos un valor estratégico en un corto plazo poder sacar el banco a producción y que no sea solamente una inversión, sino que ya una inversión inicial que se pensaba en 3-4 años, poder salirlo en un año significa que ya el banco empieza a tener un producto que genera un valor diferencial. Y lo último que creo que es lo más importante, que refuerza nuestra forma de trabajar, la innovación tecnológica, y creo que es lo más importante, son nuestros principios que tenemos como equipo, como gestión de capital humano, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos fuertemente lo que es nuestra forma de trabajo, nuestra forma de pensar, cómo integramos los equipos, cómo nos desafiamos. Tenemos como principios desafiar el banco que conocemos para construir el banco que queremos. Pensamos mucho en los bancos que hoy existen en el mercado y cómo nos desafiamos para cambiarlo, y realmente que el banco deje de ser, como para muchos fue un dolor, el ir a la sucursal, el hacer las colas de espera, que si te resuelven el problema en el momento no. Nos preocupamos por las personas, tratamos de generar equipos que sean de alto rendimiento y competitivo, y para eso necesitamos tener una sinergia entre los diferentes equipos, no solamente de tecnología, sino también con el negocio, con los comerciales, con las áreas de legales, ver cómo nos acompañamos y podemos, como les comentaba antes, el hecho de tener la regulación del Banco Central, tenemos que estar constantemente desafiándonos con los equipos de legales, pues si fuesen los equipos de legales, hay muchas cuentas que no se abrirían, ¿no? Digamos, hoy el sistema de la fintech y los bancos digitales hace que un menor de edad pueda tener una cuenta. Conozco algunos que le dan el celular a sus hijos con una cuenta para que vayan y paguen con QR y le pasan plata. Entonces van, se juntan con los amigos, salen y tienen. Entonces eso nos hace también estar constantemente desafiándonos. La curiosidad nos impulsa a probar y crear. Esto de estar siempre desafiándonos, estar probando cosas nuevas, cosas diferentes. El hecho de tener como pilar ser Cloud Native nos hace que estemos evolucionando constantemente. Esto de cada 6 meses estamos cambiando versiones de tecnología. Latimos un mundo ágil, como decía, tenemos Agile Escalado. Hacemos las cosas fácil, o tratamos por lo menos de hacerlas fácil. Y como decía, juntos potenciamos nuestro aporte. Creo que
el fuerte también de poder acompañar la innovación tecnología en Ecobanco es el equipo que armamos. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por el esfuerzo de resumir en pocos minutos. Bueno, yo voy a cerrar el panel. Voy a tratar de también utilizar lo más eficientemente posible porque estamos relativamente demorados. Yo preparé algunas slides que presentan básicamente la morfología de la industria fintech, que es mucho más compleja en su ecosistema de lo que normalmente podemos visualizar como potenciales clientes o usuarios, dado que ha ido cambiando también la forma de vincular la oferta con la demanda. Uno ve que hay diferentes segmentos o verticales de la industria fintech, desde aquellos que van directamente a el trabajo y a competir de alguna manera con las instituciones financieras convencionales, con aquellos que están detrás en el back office y que ofrecen tecnología, o aquellos que actúan en segmentos vinculados a los seguros o la InsurTech, que realmente constituye hoy uno de los verticales más relevantes de la industria, y también aquellos que partícipes del ecosistema que están detrás en la parte regulatoria, más allá que cada país tiene su propia variante. María mencionó el caso de Australia. Nosotros, elípticamente, Alejandro también mencionó que en este caso es un banco y que en Argentina básicamente la decisión del Banco Central es que no haya diferencia entre un banco convencional y un banco tecnológico o online, virtual o como quieramos llamar. Sí, FinTech ha venido, especialmente a partir de la crisis del 2008, a movilizar de algún modo e introducir una cuña de innovación muy fuerte en una industria de servicios muy tradicional como es los servicios financieros. En este caso tenemos distintas actividades. Básicamente nos vamos a concentrar en la relación que existe entre las actividades fintech dirigidas a clientes y las pequeñas y medianas empresas. Tradicionalmente uno puede pensar en la captura de capital o en la tradicional oferta de financiamiento y de transacciones, es decir, de banca para transacciones. Alternativamente, la gestión de activos, tanto para inversores institucionales como individuales, es una de las actividades que no deja de ser tradicional, más allá de que se le agrega un dispositivo tecnológico que facilita o que eficientiza el servicio. En este sentido, uno puede pensar, bueno, ¿cuáles son las ventajas competitivas de esta industria? Acá presentamos un resumen, una investigación que desarrollamos desde la Universidad de Rafaela respecto a cuáles son los factores de oferta y los factores de demanda que de alguna manera estarían influyendo hacia un impulso a la difusión de las fintechs en el mercado nacional, dado que paradójicamente la tecnología no tiene fronteras, pero en el caso de la fintech, y dada ciertos niveles de regulación y de transacciones y de controles de movimiento de capital, vemos que es básicamente una movida doméstica. Es decir, digamos, prácticamente no hay excepciones a esta situación. Es decir, que con lo que mencionaba como anécdota prácticamente Alejandro del QR con los chicos, eso no funciona si uno va al exterior, digamos, claramente en ese sentido hay restricciones que todavía se mantienen y obviamente sí hay ciertos factores que la demanda verifica, como son transacciones más ágiles, el segmento de los millennials o de la gente más joven, y obviamente que hay menores costos, digamos que eso es uno de los incentivos que siempre importa. Bueno, yo esto lo voy a saltear porque en realidad no hay mucho tiempo, pero es un modelo de cómo es el proceso de financiamiento para las pymes y sus restricciones. Y una de las preguntas que se hace es cuáles serían las razones para, digamos, usar servicios fintech desde el lado de
las pequeñas y medianas empresas, que es de alguna manera el leitmotiv de esta investigación. Y vemos una serie de ventajas que hacen a un mayor nivel de eficiencia y obviamente menores costos, pero tengo que anticipar que, salvo excepciones de Estados Unidos y China, no hay, digamos, un uso intensivo por parte de las empresas pymes. Es decir, siempre el fenómeno de FinTech está de alguna manera adherido a las personas, lo que acá se considera como, bueno, la cartera de familia y el hogar, y no, digamos, por parte de la cartera comercial. Sí se ha comenzado a utilizar desde el lado de la oferta, es decir, para las transacciones comerciales, es decir, para recibir pagos y efectuar remesas o, obviamente, para efectuar cobros. A su vez, ¿cuál sería el financiamiento de los APIMES con sus rasgos que, desde el punto de vista que podríamos decir rasgos FinTech? Y hay digamos, un vertical muy importante que es los rasgos basados en datos. Uno de los problemas del acceso al financiamiento por parte de las pymes es básicamente problemas de asimetrías de información. La utilización de analytics y diferentes y alternativas fuentes de datos nos permitiría pensar en un financiamiento a pymes mucho más ágil y más fluido y mucho más importante en términos de tamaño y volumen. Obviamente que esto es una potencialidad. Nosotros vemos acá en cada uno de los problemas cuáles serían las tecnologías que de alguna manera podrían mejorar o superar ese acceso, y los dispositivos móviles, al mismo tiempo que Big Data, se constituyen en alternativas como para que el monitoreo online, que también es una de las cosas que se visualiza en las presentaciones anteriores, tiene que ver con la evolución. No nos olvidemos que el financiamiento, que es la razón de este análisis, de esta reflexión, es una decisión del presente que tiene un impacto en el futuro a partir de un proceso incierto de sucesión de hechos. Por lo tanto, poder seguir digamos, el derrotero por fuentes alternativas de datos, y que a su vez eso sea automático y con bajo costo, dada la tecnología, es una de las conclusiones que nosotros obtenemos respecto a la potencialidad. Reitero, potencialidad. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero hicimos digamos, una comparación a partir de la base de datos que releva el centro de Cambridge en Inglaterra de financiamiento alternativo. El total de préstamos para los años 2019-2020, salvo la excepción de China, continuó creciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos llega a 72.000 millones de dólares, comparado con lo que significa el segmento dedicado a préstamos a pymes, es aproximadamente en promedio un 25%. Quiere decir que uno de cada 4 préstamos solamente va al sistema de las pymes. En el caso de Argentina estamos bastante lejos, e incluso esa relación es 1 a 5, porque digamos, estos son todas estadísticas no oficiales, es decir, no hay a diferencia del sistema financiero institucionalizado, no hay estadísticas oficiales, pero Cambridge se ocupa con este observatorio global de otorgarnos información, y aproximadamente estaríamos solamente en 14,5 millones de dólares de préstamos a pymes a través de FinTech, que básicamente está concentrado en la acción de las FinTechs en el mercado de valores de Argentina, descontando facturas electrónicas de crédito y cheques de pagos diferidos. Y acá hice una estilización de algo adicional que no deja de ser FinTech, que son las Big Tech, las plataformas de e-commerce, llámese Amazon, las grandes compañías también Big Tech vinculadas a Apple, a Cloud Computing, que mencionaba también Alejandro como relevante para la estrategia. Hay detrás una visión sistémica respecto a la importancia de las plataformas y con sus propias fintechs. Mercado Libre, por ejemplo, es un caso bien visual, bien concreto, y nos genera una serie de interrogantes respecto al funcionamiento del mercado,
que tradicionalmente se daba en términos de oferta-demanda. En este caso tenemos una geografía virtual con una intervención de un jugador que es una plataforma que permite el acercamiento, genera incentivos para no estar fuera de la plataforma, pero que claramente coordina las relaciones económicas, pero fundamentalmente financieras entre los agentes. Digamos que esta es una estilización que pensábamos incorporar al principio, pero dadas las circunstancias del tiempo, lo incorporamos al final. La idea es, digamos ahora, tomarnos 2-3 minutos si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación, comentario. Gracias por la exposición, fue muy clara. La pregunta va dirigida, se hace una evaluación, presentación de las herramientas. En el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, y hablando de microcréditos, de hecho no se ha nombrado la educación financiera en ningún momento a lo largo de todo esto, y particularmente tenemos herramientas cada vez más elaboradas y educación financiera evidentemente cada vez más pobre si vemos resultados general. ¿Hay alguna metodología, alguna cuestión que lo mida, que permita complementar esto? Si no, queda a veces la impresión de que le estamos dando una bicicleta a un manco que la va a poder manejar, pero posiblemente a los tumbos. ¿Está apagado, me parece? Ahí está. Cuando pasé muy rápido y dije que habíamos hecho un modelos Probit para poder calcular, para poder determinar cuáles son las variables importantes que inciden en los perfiles de cada uno de los individuos para determinar la probabilidad de acceso a distintos instrumentos. Acá solamente presenté en el caso del microcrédito, sí que está considerado como variable independiente el tema de la educación, ya sea primaria o secundaria. Sabemos que la educación financiera es algo que tendría que ir después, pero como variable que incide es una variable significativa, por supuesto, que afecta al hecho de que tengan más o menos probabilidades. Y en este caso nos daba que aquellos individuos que no tienen un nivel, por ejemplo, de educativo universitario completo, tienen menos probabilidades de acceso a un microcrédito, que era lo que esperábamos. En este caso sí, pero no trabajamos específicamente para determinar el perfil de educación financiera, sino con nivel de educación general. Clarísimo. La educación financiera sería post, digamos, ex post, porque en realidad es una continuación del análisis que sí trabajamos después en el panel que vamos a presentar a la tarde, cuando seguimos analizando un poquito de los determinantes de la inclusión en términos más generales, pero en este caso solamente educación general. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Buen día. Gracias por la exposición. Al representante del Banco del Sol, vos comentaste que resolvieron hacerlo con personal interno y un poco la experiencia de la industria muestra que cuando las empresas toman ese camino, el crecimiento, la actualización se torna mucho más difícil que si contratás una empresa de manera externa, obviamente. ¿Pero qué? ¿Hicieron esa evaluación o ya estaba el equipo y usaron lo que había? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. A ver, creo que arrancamos con personal externo. Lo que nos terminó pasando justamente también es que en el momento de la pandemia muchos de los personales externos o que trabajan en las consultoras empezaron a irse al exterior y nos costaba mucho más también armar un plan de carrera. En nuestro caso nos fue mucho más exitoso justamente poder armar un equipo interno, generarles desafíos, armar un plan de carrera, mostrarles un proyecto, que es hoy el proyecto que tenemos en el banco, y que eso nos genere compromiso y poder salir adelante. Que lo que nos terminó pasando con la pandemia es, en personal externo no logramos ese compromiso. Hoy los perfiles tecnológicos se abrieron al mundo. Entonces es mucho más fácil salir a escuchar proyectos en el mundo, y las personas que están, o por lo menos que hemos pasado por consultora, yo también he trabajado en consultora, uno se abre a otras empresas, se abre en definitiva a otros proyectos,
lo que logramos con el personal interno es justamente generar el compromiso de un proyecto a largo plazo. Lugar para una última pregunta, ¿eh? Hola, bueno, mi nombre es Francisco de Gatica, soy de Chile. Una consulta específicamente sobre las razones para no usar, porque vi que Rubén mostró razones para usar, y específicamente lo que es ciberseguridad. En algunos casos han habido hackeos de bases de datos que son, en mi país por ejemplo, que son voluminosas. Entonces, ¿cómo está la inversión en ciberseguridad y cómo están los marcos regulatorios en relación a ciberseguridad? Porque es como un tema que va a ir creciendo. Gracias. Bueno, no sé si ustedes quieren responder. Si no, digamos, en lo que a mí respecta, nosotros focalizamos en el vínculo entre fintechs y pequeñas y medianas empresas y financiamiento. Desde el punto de vista de lo que significa la regulación, claramente hay incentivos por el lado de la demanda, por eso ahí presentamos las razones para las cuales usar, razones para no usar, entendemos que digamos, no corresponden sino solamente a la apreciación subjetiva de los clientes. No hay regulaciones anti-fintech, pero tampoco hay regulaciones pro-fintech, al menos en el espacio del caso de Argentina. Nosotros en su momento analizamos y comparamos el caso de Argentina y de España, y sí, en España hay una serie de incentivos. El sandbox que María presentó al principio, que se daba en Australia, también se da en España, con el objetivo de eficientizar y movilizar la innovación. No nos preguntamos respecto a el futuro de la industria en comparación con la reacción de la banca tradicional o convencional. Sí nos preguntamos respecto a el nivel de etario de desconfianza que no correspondía a el objetivo de nuestra investigación, que eran las pymes. Las pymes en general son jugadores profesionales, igual que cualquier empresa, a diferencia del consumidor final o familia que se aferra a otro tipo de mecanismo de decisión. Argentina entre el 2016 y el 2019 llevó adelante desde el Banco Central una iniciativa de mesa de innovación financiera, pero la política actual del gobierno del Banco Central es no generar una diferenciación basándose en el, digamos, de alguna manera, en el principio de que el mayor capital de un banco o de una entidad financiera es hoy la tecnología más que el propio capital monetario de respaldo que tradicionalmente era necesario. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, no, la verdad, nosotros no lo hemos analizado desde el punto de vista tecnológico. Tenemos la percepción de que los segmentos etarios más tradicionales y convencionales, a partir de una investigación internacional donde el mercado de China se incorporó completamente al sistema porque no tenía un resabio anterior, y el caso de Alemania, donde muchísima gente, incluso empresas, se niegan a seguir avanzando por cuestiones de seguridad, pero porque a su vez tienen una tradición de vinculación con los bancos convencionales bastante satisfactoria. Y eso es una de las diferencias en el caso de, podríamos decir, del lado occidental de nuestro planeta. Tenemos una tradición de vínculo con instituciones financieras, y eso también es una de las cuestiones que de alguna manera está jugando un rol. Bueno, sí. Vamos a dar por finalizado entonces esta sesión, este panel. Rubén Ascúa, Alejandro Bellocchio, desde el SUD, María Iese Leva y Lisana Martínez aquí con nosotros. Fuerte el aplauso para despedirlos. Nos vamos a un break que va a ser muy breve, solo 15 minutos para retornar y continuar con las actividades de esta mañana y llegar a horario al almuerzo. Gracias.